Ya estamos conectados en Facebook. Entonces, damos inicio. Pues buenas noches, bienvenidos. Hoy miércoles 1 de marzo, damos inicio al mes de la primavera, entre otras cosas que tenemos en marzo. Y pues sean todos bienvenidos a este miércoles del Centro Astronómico Clavius de la Ibero. Me da mucho gusto darle la bienvenida, por decirlo de alguna manera, aunque Gerardo siempre está con nosotros, pero Gerardo es nuestro invitado expositor de hoy. Y una de las noticias, si recuerdan, empezamos el año con esta recopilación de noticias de lo que sucedió en el 2022. Y en uno de ellos mencionamos que el 2022 se rompió o se superó más bien la barrera de los 5,000 exoplanetas, esto es, planetas en otras estrellas que no es nuestro Sol. Y eso pues nos ha dado oportunidad de caracterizar las más de las veces con estos planetas y decir son tipo Tierra, son rocosos, son tipo Super Júpiter o algo así. Pero otra cosa que también nos ha dado oportunidad pues es de conocer los sistemas de planetas que hay en estas estrellas. Y pues justamente ese es el tema de hoy, las arquitecturas en los sistemas planetarios, y pues Gerardo, que es nuestro colaborador Clavius, bueno, entre los dos estamos aquí en Clavius, pues es el expositor. Y pues como es costumbre, para quien no conozca a Gerardo, muy rápidamente les voy a leer una breve reseña. Gerardo Martínez es licenciado en Física por la UNAM, maestro en Ciencias por la Universidad de Innsbruck, de Austria, y doctor en Astronomía por el Observatorio de Niza, en Francia. Su tema de especialidad son observaciones de cúmulos de galaxias. Ha trabajado en astrobiología, modelos numéricos de interacción de mareas en estrellas binarias y radioastronomía. Ha sido docente de física, matemáticas, historia y geografía en el Colegio Marymount de Cuernavaca y la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Ha escrito varios artículos de divulgación en la revista Cómo ves, en la revista Chilango y otros más en diversas páginas electrónicas. Fue además colaborador del programa de divulgación científica La Oveja Eléctrica en el Canal 22 y actualmente es astrónomo y divulgador científico en el Centro Astronómico Clavius de la Ibero. Pues Gerardo, adelante por favor. Lore, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todo el mundo que nos acompaña aquí por Zoom o por Facebook. Recuerden, quienes están en Facebook, mándenos por ahí un saludo, alguna cosilla para el pase de lista, y si al final tienen preguntas, escríbanlas en los comentarios y así las podremos leer y discutir al final de la charla. Y bueno, pues como dice Lore, es un tema que está de moda. Entonces yo no me quiero quedar atrás de la moda y pues voy a platicar sobre nuestro sistema solar visto ya en un contexto muchísimo más general de lo que se tenía antes. Ahorita les voy a contar la historia, pero durante mucho tiempo el sistema solar era el único ejemplo de arquitecturas planetarias que existía, hasta que se fueron descubriendo exoplanetas, y pues es de lo que vamos a platicar esta noche. Entonces les voy a compartir mi pantalla, ahí nada más me avisan si se ve bien, con sonido, y ahí debería de estar. Lore, ¿me confirmas nada más que se vea? Ahí estamos viendo. ¿No se ven cuadros ni nada? Ahora no. Ok. Bueno, pues es que yo sí los veo. A ver, denme un segundito. Porque, bueno, ahí está. Y nada más voy a mover esto para que no me estorbe acá abajo. Y voy a cerrar esto y lo voy a mover acá abajo. Y ahí espero que no me estorbe. Bueno, pues el nombre de la charla es justamente el sistema solar, uno de tantos. Y bueno, ya se me adelantaron ahorita, pero les quería decir que se tomaran un momento durante la charla, no importa que se la pierdan un pedacito, nada más antes de que se metan por el horizonte, Júpiter y Venus, o sea que si voltean hacia el oeste, que es por donde se metió el Sol, ahorita Júpiter y Venus andan muy cerquita en el cielo, en una conjunción. Mañana es el máximo acercamiento, pero si tienen chance, pues asómense un poquito y verán a estos dos planetas bien, bien cerquita desde nuestro punto de vista. No es que estén cerca entre ellos, pero desde nuestro punto de vista eso parecen.
Entonces tómense un ratito ahí en lo que me están escuchando, igual salen y nos dicen qué tal se vio, porque al rato que termine la charla ya van a estar abajo del horizonte. Y bueno, como siempre les voy a contar anécdotas y es esta famosa frase que dice que todos los caminos llevan a Roma. Entonces, pues Roma es una ciudad bien bonita que yo tuve el placer de estudiar ahí unos 6 meses de mi maestría. Los hice en una universidad que se llama Tor Vergata y en Roma. Y pues conozco la ciudad bastante, bastante bien. Aquí hay algunas fotos de aquel entonces cuando andaba yo de romano, pero hay un lugar bien padre que se llama Campo dei Fiori. Es un lugar turístico, se pone un mercadito ahí de frutas y de flores los fines de semana. Hay varios cafecitos y restaurantes en una pequeña placita, la verdad bastante agradable el Campo dei Fiori. Y si pueden ver en el centro de la plaza Campo dei Fiori está esta estatua de aquí. Voy a hacer un pequeño zoom a este personaje, así como medio macabro ahí, con una túnica y un libro en la mano, que es un personaje bastante importante en la historia de la filosofía, de la religión y de la ciencia, que es Giordano Bruno. Entonces, Giordano Bruno es este personaje que está ahí. Entonces yo dije, órale, qué buena onda que le hicieron pues le hicieron aquí un homenaje en Campo dei Fiori al buen Giordano Bruno. Para los que no conozcan a Giordano Bruno, yo espero que hayan escuchado hablar alguna vez de él. Fue un personaje muy, muy adelantado a su época porque llevó muchos razonamientos que en su época realmente no tenían un valor científico, sino que más bien eran especulaciones filosóficas. Entonces, quiero que veamos algunos de los razonamientos que tenía Giordano Bruno para llegar a esta idea de los planetas en otras estrellas. Entonces, lo que pensaba Bruno es, el universo debe ser infinito y homogéneo, es decir, el universo es el mismo, bueno, es infinito y es lo mismo desde donde lo veamos, en todas partes es igual, ¿ok? Ahora, si el Sol no es ningún lugar especial, entonces el Sol debe ser una estrella o las estrellas deben ser soles. Hoy en día para nosotros que conocemos la astronomía del siglo XXI, pues para nosotros es obvio que el Sol es una estrella o que las estrellas son soles, pero en la época de Giordano Bruno no había ninguna razón realmente como válida para pensar eso. Entonces Bruno se aventuró un montón a decir eso. Y después razonó, dijo, bueno, si el Sol tiene planetas, entonces las estrellas tienen planetas. Eso es parte de este razonamiento que tiene Giordano Bruno. Y dice, bueno, si la Tierra es un planeta con vida, entonces hay vida en otros planetas. Entonces está haciendo una especie de argumento de homogeneidad, ¿no? Que todo es igual en todos lados. Y por lo tanto, lo que ocurre aquí ocurre allá arriba también. Es una cosa filosófica que de hecho pues no sabemos bien por qué funciona. Hay veces que funciona en la ciencia, aunque no sabemos por qué, que se conoce como inducción. Yo lo quiero poner aquí como lo inobservado se parece a lo observado. Entonces, si ya vimos algo, podemos inducir que lo que no hemos observado se va a parecer a esto que ya vimos y que conocemos. Ahora, hay veces que no funciona este razonamiento. Y voy a poner un ejemplo aquí que se conoce en matemáticas. Es un ejemplo un poco aberrante, pero imagínense que está este astrónomo y empieza a ver cisnes y ve que este cisne es blanco y este cisne es blanco y el otro cisne es blanco y aquel cisne de allá es blanco y este de acá es blanco y concluye, pues todos los cisnes son blancos, ¿no? Entonces el científico, de alguna forma, al igual que Giordano Bruno, especula, extrapola su conocimiento, las pocas muestras que él tiene las extrapola para hacer una generalización de todos los cisnes. Y entonces dice, pues como todos los cisnes que he visto son blancos, yo puedo afirmar que todos los cisnes son blancos. Y todo muy bien hasta que un día se encuentra el famosísimo cisne negro, ¿no? Es un cisne que pues viene a derribar todo el conocimiento inductivo que tiene este científico, pues por andar extrapolando cosas de lo que conoce y andar diciendo cómo es lo que no ha visto en base a lo que sí ha visto. Ahora van a decir, bueno, a ver, qué tanto esto aplica en ciencia? Bueno, se aplica muchísimo, muchísimo más de lo que ustedes se imaginan y creo que la historia que les voy a contar hoy es un poquito en esa línea.
De hecho, si ustedes buscan en Wikipedia este principio, búsquenlo, principio de mediocridad, así como tal, como suena, principio de mediocridad. Es la noción en filosofía de la ciencia de que no existen observadores privilegiados para un fenómeno. El principio de mediocridad tiene aplicación en distintas disciplinas. Vean en astronomía esta frase, ¿no? El principio de mediocridad sugiere que la vida extraterrestre debe ser relativamente común en el universo, porque las condiciones que han originado la aparición de la vida y de la inteligencia en nuestro planeta deben darse también en un gran número de otros planetas. Entonces, ese es el principio de mediocridad. Como aquí no creemos que esto sea un lugar especial, pues podemos extrapolar al universo. Si hay planetas alrededor del Sol, debe haber planetas alrededor de otras estrellas. Si hay vida en uno de esos planetas, que es el caso de la Tierra, pues debe haber vida en aquellos planetas de allá arriba. Así es como razonamos en este principio inductivo. ¿Ok? Pues vamos a empezar con el sistema solar y hay gente a la que, unos amigos divulgadores que les choca que les pongan caritas a los planetas porque dicen que pues es una forma bastante, pues no sé, no es muy acertada de representar a los planetas y al Sol. Pero bueno, en realidad le pongo carita a los planetas porque esta caricatura del sistema solar es la que todos tenemos, ¿no? El Sol aquí en el centro y Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, los demás planetas en sus órbitas alrededor del Sol. Ahora, pues para que todos quepan en la foto, pues los ponemos más o menos así, pero pues tenemos un problema de escalas, ¿no? Es un problema de escalas. Entonces, si estuviera el Sol con toda su familia, el Sol sería de este tamaño y vean, aquí están Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y acá abajito, en donde está mi cursor, estarían los planetas. De hecho, si hago un zoom a los planetas, pues vean cómo están los gigantes, los planetas gigantes, y están los planetas pequeñitos, los planetas tipo Tierra, ¿no? Aquí abajo. Entonces, pues ya para que todos quepan en una imagen del sistema solar, nos tenemos que tomar ciertas licencias, ya ponerles carita es lo de menos, sino pues ponerlos de un tamaño más o menos en el que podamos apreciar que son todos los planetas del sistema solar. Entonces ahí está el problema de las escalas, aquí está un acercamiento a los tamaños relativos de los planetas si los pudiéramos poner uno junto al otro, pero todavía está un problema peor, que es el de las escalas de distancias. En una escala donde un metro equivale a 10 millones de kilómetros, el Sol es del tamaño de una pelota de fútbol. Mercurio está a 5.8 metros de distancia, Venus a 10 y nuestro planeta a 15, casi 150 millones de kilómetros. Y a escala real sería del tamaño de la cabeza de un alfiler. Todas las personas que conoces, tus problemas, tus metas, se encuentran en este pequeño punto. Marte está a casi 22 metros, y el planeta más grande de nuestro sistema solar, Júpiter, sería del tamaño de una canica. Tenemos que caminar 143 metros para llegar a Saturno, casi 287 para Urano, atravesar toda la explanada para llegar a Neptuno, y más de medio kilómetro para finalizar con Plutón. Ok, muchas gracias, Lore. Entonces, ahí quién sabe por qué nos estaba escuchando, pero ahí va. Ok, entonces, pues podemos ver que el sistema solar, si lo pudiéramos representar en la universidad, pues de hecho estaría, digamos, de esquina a esquina, con Plutón en el otro lado. Entonces, a más o menos a media distancia estaría Urano, Neptuno aquí, Saturno, Júpiter y el Sol y los otros 4 planetas estarían pegadititos, tanto que en la foto del Sol pues taparía donde están todos los demás. Entonces, ¿cuál es la definición de planeta? A ver, para empezar, ¿qué es lo que entendemos nosotros por un planeta? Y entonces hay una definición muy básica que debe cumplir 3 características, una cosa para que sea considerada planeta. Uno es que debe orbitar una estrella, debe estar alrededor de una estrella dándole vueltas en una elipse, debe tener suficiente masa para adoptar una forma esférica, es decir, que tiene que ser de forma redonda por la gravedad, por el equilibrio hidrostático, tiene que tener suficiente masa, ser suficientemente grande para que la gravedad le dé esa forma redonda, y debe tener suficiente masa para ser el que domina su órbita, ser el cuerpo dominante en esa órbita, porque puede ser, por ejemplo, hemos visto que Júpiter en su misma órbita tiene unos asteroides que se llaman troyanos,
pero Júpiter claramente es el que domina esa órbita. Entonces, estas son, digamos, las 3 características principales que debe cumplir un cuerpo para ser considerado planeta. Y de hecho, los planetas enanos no cumplen la tercera característica, no tienen masa suficiente para dominar su órbita. En nuestro sistema solar se han descubierto 5 planetas enanos: Plutón, Eris, Haumea, Makemake y Ceres, y pues cumplen las primeras 2 características: orbitan la estrella, orbitan al Sol, tienen suficiente masa para ser casi esféricos, ¿no? Y lo malo es que no domina ninguno de estos, domina su órbita gravitacionalmente. Comparte la órbita con otros muchos cuerpos y entonces no son ni de cerca ninguno de estos el cuerpo dominante de esa órbita, y por eso son llamados planetas enanos. Entonces, los tamaños de los planetas es algo importante porque pues aquí vemos que este gigantón, Júpiter, pues es un planeta enorme y es tan planeta, tiene tanto derecho a ser llamado planeta como este pequeñín de acá que es Mercurio. Entonces vean cómo pues Júpiter es enorme y Mercurio es chiquitito, y los dos cumplen todas las características que hemos dicho para ser considerados planetas. Entonces vamos a ver un poquito qué es lo que restringe a estos tamaños de los planetas. Entonces, por un lado, los planetas, un planeta no podría ser mucho más pequeño que Mercurio, porque no tendría suficiente masa para que adoptara una forma esférica. Digamos que sí hay cuerpos, pues ya vimos algunos planetas enanos, algunas lunas de planetas que son esféricas y son muy pequeñitas, pero si nos vamos todavía más pequeño, la fuerza de gravedad de esos cuerpos no es suficiente para que adopten por equilibrio hidrostático gravitacional la forma esférica. Entonces, los planetas no podrían ser mucho más pequeños que Mercurio, porque entonces ya no cumplirían la característica de adoptar forma esférica, no tendrían suficiente masa para ser esféricos. Y por otro lado, tampoco podrían ser demasiado más grandes que Júpiter, porque en ese caso, si fueran más grandes que Júpiter, la presión y la temperatura en el centro de ese cuerpo comenzaría a fusionar hidrógeno, y eso ya es la definición de una estrella. Entonces, los planetas no pueden ser ni mucho más chicos que el más chico que nosotros tenemos, ni mucho más grandes que el planeta más grande que nosotros tenemos. Sí se puede un poquito, pero digamos que nuestro sistema solar tiene una gran diversidad de tamaños, como para decir que pues tenemos un ejemplo de los límites de qué tan grande o qué tan pequeño puede ser un planeta para que siga cumpliendo con la definición que se le ha dado de planeta a cada uno de estos cuerpos. Ahora, algo bien curioso es que de repente se anuncian o mucha gente se sorprende de que dicen que los planetas están alineados. Vean, esta es una simulación de Stellarium, pero está Saturno, Júpiter, Marte, la Luna, Venus y Mercurio, todos aquí pareciera que están alineados, ¿no? En una línea recta. Entonces, pareciera que es una cosa muy especial, pero pues de hecho no. Los planetas vistos desde la Tierra siempre están alineados. Se nota más cuando están cerca entre ellos. Cuando están uno de un lado del cielo y otro del otro, pues no se puede ver tan fácilmente que están alineados, pero cuando se acercan podemos ver que están alineados, y esto tampoco es coincidencia. Eso es porque pues los planetas giramos todos alrededor del Sol, ¿no? En la misma dirección, de hecho, pero en el mismo plano. Todos estamos prácticamente en el mismo plano girando alrededor del Sol. Entonces, si lo vemos desde arriba, pues se ve más o menos así, ¿no? Los sistemas girando en esta dirección, pero como nosotros somos parte del plano, nosotros estamos aquí metidos en el plano, entonces nuestra visión de los planetas es esta de este lado, y entonces, pues, ¿cómo se van a salir de una línea recta? Siempre van a estar alineados, porque como están todos en el mismo plano y nosotros somos parte de ese plano, siempre vemos todo como de canto. Era una pregunta que hubo hace poco, es una pregunta muy legítima, ¿no? No es obvio, pero pues esta es la situación. Entonces los planetas, estamos todos en el mismo plano y girando en la misma dirección alrededor del Sol. Estos dos hechos, el hecho de estar en un plano y girar en la misma dirección, lleva a cómo se formó, a la hipótesis de cómo se formó el sistema solar, que se llama la hipótesis nebular. La hipótesis nebular tiene varios pasos. Entonces, el primer paso es que hay una nube de gas y polvo, ¿no? Es una nube por ahí que está en el espacio y de repente
llega a un cierto límite de masa y empieza a colapsar, la nube empieza a colapsar por su propia gravedad hacia el centro. Entonces, ese es el primer paso. El segundo paso, cuando se hace más pequeño, digamos, empieza a colapsar el material, ¿no? Al estar girando, normalmente las cosas tienen un giro que se conserva, que se llama momento angular, y por conservación del giro, ¿no? Las cosas al estar girando adoptan una forma plana. Entonces el disco cuando empieza a colapsar se hace pequeño, empieza a aplanarse alrededor del eje en el cual tenía su momento angular, que es lo que una astrónoma, Julieta Fierro, ejemplificaba con el giro de una bailarina. Vean que cuando la bailarina gira, como que su faldita se aplana, se hace así como plano, pues es por este fenómeno de conservación de momento angular, las cosas tienden a aplanarse cuando están girando. Entonces el segundo paso. En el tercer paso, el centro de la nube que colapsa y empieza a aglomerarse todo el material en el centro por gravedad, las temperaturas en el centro empiezan a ser tan altas que se empieza a fusionar el hidrógeno y en ese momento podemos decir que ha nacido una estrella o una protoestrella. Entonces el Sol se forma en el centro cuando el hidrógeno comienza a fusionarse en helio. Y el cuarto paso es que del disco que quedó alrededor se empiezan a formar los planetas que giran pues, en la misma dirección que traía el giro del disco. Los planetas por gravedad van atrayendo el material del disco y se van formando cada uno en la posición en la que está, o al menos eso pensábamos hasta hace un tiempo. Entonces así se vería el sistema solar en escalas de tamaño, no de distancia. Ya vimos el video de las escalas de distancia, pero en escalas de tamaño, si este fuera el Sol, pues aquí estarían los planetas del sistema solar. Claro que pues no cabrían si los ponemos a escala de distancia, ¿no? Pero podemos ver claramente que existen pues principalmente dos clases de planetas. Por un lado tenemos los planetas rocosos. Por tamaño son pequeñitos, ¿no? Y por composición química, pues están formados principalmente de silicatos y todos ellos se piensa que tienen estructuras similares, tienen un núcleo metálico, probablemente de hierro y níquel, y envolturas de materiales más ligeros que se les llama silicatos. Por supuesto sabemos que hay otros metales, hay carbono, hay otros metales, pero principalmente podemos decir que tienen un núcleo de fierro y níquel y una envoltura de silicatos. Pero vean los tamaños de los planetas rocosos. Son pues pequeñitos o más o menos del mismo tamaño que la Tierra. Y por otro lado tenemos los llamados planetas gigantes, que se componen generalmente de elementos ligeros como el hidrógeno, el helio, y algunos de ellos como Urano y Neptuno pues tienen agua, amoníaco y metano, que son lo que llaman hielos. Los astrónomos llaman hielos a ese tipo de sustancias. Pero entonces vean cómo hay una división de planetas pequeños y cercanos y una de planetas grandotes y lejanos. De hecho, eran sinónimos. Planetas rocosos o planetas pequeños también era sinónimo de planetas internos, que son los más cercanos al Sol, mientras que los planetas gigantes también tenían el sinónimo de planetas exteriores porque están lejos del Sol. Entonces, fíjense cómo en nuestro sistema solar los planetas que son pequeñitos están todos cerca del Sol y los planetas que son grandotes son los que están más alejados de nuestra estrella. Y entonces los astrónomos durante varios años pensaron que lo mismo, así como Giordano Bruno extrapolaba su conocimiento a lo que no había visto, durante muchos años los astrónomos pensaban que todos los sistemas planetarios debían mostrar ese orden, es decir, que tuvieran a los planetas chiquitos cerca de la estrella y a los planetas grandotes lejos de la estrella. Y eso es algo que se pensó durante mucho tiempo, y de hecho, podemos todavía llevarlo más allá y decir justamente que los planetas rocosos siempre tienen que estar cerca y los grandes deben de estar lejos. Pero pues una cosa sí necesitaba una explicación. ¿Por qué ocurría eso? ¿Por qué los planetas pequeños están cerca de la estrella y los planetas grandes están lejos de la estrella? Es una pregunta muy legítima, ¿no? Explicar por qué pasa eso. Y entonces se les ocurrió una explicación. Entonces aquí está la línea que divide a los planetas interiores, en este caso rocosos, y a los planetas exteriores. Y pues por supuesto que si vemos la distancia al Sol que está de este lado, pues estos planetas de aquí
están mucho más calientes y están muchísimo más sujetos al viento solar, ¿no? Entonces la temperatura de los planetas aumenta, eso hace que pierdan más fácilmente la atmósfera, porque si la temperatura aumenta de las partículas, tienen más velocidad y alcanzan la velocidad de escape del planeta y entonces les escapa la atmósfera, más el viento solar que se las arranca más fuerte, mientras que los planetas lejanos, pues aquí hace más frío, las partículas se mueven más lentamente, no alcanzan la velocidad de escape y están muchísimo menos sujetos al viento solar. Y entonces durante muchos años dijeron los astrónomos, pues ya tenemos la explicación de por qué los planetas internos están chiquitos y los planetas externos están grandotes. Eso durante muchos años. Y además se pensaba que los planetas se formaban en las posiciones en las que se encuentran. Entonces, acuérdense la hipótesis nebular, lo que nos dice esta antigua creencia o esta antigua teoría de que los planetas se forman en su lugar es que Júpiter, cuando empezó a robarle material a la nube de la cual se formó, a la nube esta del disco, pues Júpiter estaba aquí, Saturno estaba aquí, la Tierra estaba aquí, y cada uno de ellos se forma en donde está y no cambia de posición, ¿no? Eso es lo que se pensó durante muchísimos años y entonces otra vez a extrapolar, a decir todos los planetas que no hemos observado deben de tener estas características que vemos en nuestro sistema solar. Y de repente los astrónomos encuentran un cisne negro, ¿no? Y acuérdense que habían dicho que todos los cisnes eran blancos y de repente aparece el cisne negro. ¿Y cuál es ese cisne negro? Son los que se llaman hot Júpiters o Júpiters calientes. Estos son planetas del tamaño similar a Júpiter, planetas gigantes, planetas gaseosos, pero que están muy cerca de la estrella. Entonces, ¿cómo era posible? Si ya habíamos explicado que los planetas lejanos tenían que ser grandotes porque estaban lejos de la estrella, ¿cómo era posible que encontraran planetas grandotes cerca de la estrella? Eso requería una explicación, porque claramente esto que habíamos dicho, que los planetas gigantes están lejos de la estrella y los rocosos cerca, pues no se cumple para los hot Júpiters. Esta aseveración resultó ser falsa con una observación de un hot Júpiter se descarta absolutamente esa hipótesis. Y entonces, pues los hot Júpiter se volvieron todo un tema de investigación. Aquí les pongo un ejemplo de un paper, de un artículo en el que se habla de los orígenes, la estructura y las atmósferas de los Júpiters calientes. Estos fueron todo un tema de investigación. Lo siguen estando de moda los hot Júpiters porque es relativamente fácil detectarlos allá arriba. Pero bueno, pues es todo un tema de investigación. De hecho, aquí les pongo algunos ejemplos de hot Júpiters. Todos estos planetas, obviamente no son fotografías del planeta, son representaciones artísticas, pero lo que sí se sabe es que tienen la masa parecida a la de Júpiter, pero distancias a su estrella muchísimo más pequeñas que la que separa a Júpiter del Sol. Entonces, aquí hay algunos ejemplos. Y bueno, pues justamente, ¿no? ¿Por qué? O sea, si ya habíamos explicado que los Júpiters tenían que estar lejos porque allá hace frío y no podían vivir cerca de los planetas, pues ¿cómo es posible que estemos observando Júpiters calientes? Y entonces resulta que dijeron, bueno, pues los planetas no se quedan en donde se formaron, sino que se forman en un lugar, pero después migran, después cambian de posición, se están moviendo. Entonces lo que nos dice un poco esta idea de los hot Júpiters es que, bueno, tenemos una estrella, esta es la zona caliente, cerca de la estrella, esta es la zona fría, lejos de la estrella, y pues el planeta, el hot Júpiter, el planeta gigante, se forma lejos de la estrella, pero después se forma aquí y después migra hacia la estrella. Después adopta una posición cerca de la estrella, no es que se caiga hacia la estrella, sino que más bien adopta una posición cerca de la estrella, pero pues se formó en donde nos decían que se tenían que formar, pero después entra a la zona en la que no se pudo haber formado, pero pues ahí está. De hecho, una de las consecuencias de esta hipótesis es que los hot Júpiters no pueden ser muy viejos. Una vez que entran a la región cercana a la estrella, se tendría que estar evaporando y no podrían vivir muchísimo tiempo como hot Júpiters ahí. Entonces terminan en una posición cercana, pero pues la evolución del planeta pues le podría ir quitando parte de su atmósfera y a lo mejor su núcleo quedaría como un planeta tipo terrestre. Pero entonces la pregunta es,
Bueno, ¿y qué pasó en el sistema solar? Porque si estamos diciendo que los planetas tipo Júpiter se forman afuera, pero luego migran hacia adentro, pues ¿por qué Júpiter no ha migrado? Y además, en esa migración, pues en una de esas, Júpiter se encontraba ahí con los planetas interiores y se los comía en su migración, ¿no? Entonces, ahora había que explicar, bueno, ¿qué pasó en el sistema solar? ¿Por qué no hubo migración planetaria en el sistema solar? Y pues el rescatador es justamente el planeta Saturno. Saturno es el que explica por qué Júpiter no migró hacia la zona interior del sistema solar, llevándonos a nosotros de corbata. Ahora, para eso voy a necesitar otra vez ver un video, pero espero que, Lore, me dices si se escucha el audio, porfa. Ahí les va, ¿eh? Ahí va. No, no estamos A ver, escuchando. ahí va, ahí va. Ah, Todos los planetas ahora sí. giran alrededor del Sol, al igual que la Luna lo hace alrededor de la Tierra. Los satélites alrededor de los planetas y los exoplanetas alrededor de su estrella central. Al tiempo que tarda un planeta en completar una órbita, se le conoce como periodo orbital. Un fenómeno muy interesante que se da en el movimiento de los cuerpos celestes se conoce como resonancia orbital. ¿De qué se trata? Bueno, es algo relativamente sencillo de entender. Vamos a ilustrarlo con el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos un planeta A, cuyo periodo es de 1, es decir, tarda una unidad de tiempo en dar la vuelta alrededor de su estrella. Si ocurre que esa estrella tiene girando alrededor de ella a otro planeta B, que tarda 2 unidades de tiempo en darle la vuelta, se dice que los planetas A y B están en resonancia 2-1. Es decir, un planeta tarda el doble de tiempo en completar una órbita que el otro. Esto quiere decir también que en lo que el planeta B da una vuelta en su órbita, el planeta A da exactamente 2 vueltas. Claro, nuestro ejemplo puede variar, y podemos imaginar que el planeta A le da 3 vueltas a su estrella al mismo tiempo que el planeta B le da 2 vueltas. En este caso se dice que el planeta A y B están en resonancia 3-2. Fácil, ¿verdad que sí? Piénsalo un momento por ti mismo. ¿En qué resonancia se encontrarían A y B si, por ejemplo, A diera 5 vueltas a la estrella mientras que B le da 7? Tómate unos segundos para pensarlo. ¿Estás listo? Bien. La respuesta es que A y B se encontrarán en resonancia 7-5. Así podremos en principio encontrar cualquier par de números enteros en que los planetas puedan encontrarse en resonancia. 2-1, 3-2, 3-4. Es interesante que en el sistema solar se dan algunos ejemplos notables de resonancias orbitales. Por ejemplo, Júpiter tiene un periodo orbital de casi 12 años, mientras que Saturno tarda aproximadamente 30 años en darle la vuelta al Sol. Esto implica que por cada 5 vueltas que Júpiter le da al Sol, Saturno le da 2. En efecto, Júpiter y Saturno están en resonancia 5-2. 12 por 5 es igual a 60. Eso es igual a 30 por 2. Por otro lado, 3 de los satélites de Júpiter se encuentran en una resonancia muy especial. Mientras Io da 4 vueltas alrededor de Júpiter, Europa completa exactamente 2 vueltas y Ganímedes 1. Así es, esas 3 lunas de Júpiter están en resonancia 4-2-1. Impresionante, ¿verdad? Este tipo especial de resonancia, donde intervienen más de 2 cuerpos, se llama resonancia de Laplace, en honor al astrónomo y matemático francés que realizó extensos estudios de mecánica celeste. Ahora, es natural preguntarse, ¿a qué se debe esto de las resonancias? ¿Es acaso una coincidencia o existe un principio detrás? Los planetas y satélites experimentan un fenómeno llamado migración planetaria. Esto quiere decir que sus posiciones cambian a lo largo del tiempo. Sin embargo, cuando 2 planetas entran en resonancia después de haber migrado, la fuerza de gravedad en esa posición les da estabilidad. Una vez que los planetas entran en resonancia, estos tienden a no migrar más. Es por ello que encontramos resonancias en muchos sistemas. La resonancia es una forma estable que encuentran las órbitas para permanecer sin cambio durante mucho tiempo. Bueno, pues entonces se debe justamente entonces la migración de Júpiter estaba ahí, de hecho la migración de todos los planetas, pero cuando Júpiter y Saturno entran en resonancia 5-2, acuérdense, Júpiter tiene 12 años y Saturno 30 años, entonces 12 por 5 es 60
y 30 por 2 es 60. Entonces, por 5 vueltas que le da Júpiter, Saturno le da 2. Están en resonancia 5-2 y entonces eso impidió que Júpiter siguiera migrando hacia el interior del sistema solar. Entonces, esa resonancia pues hizo que en el caso de nuestro sistema solar no hubiera un Júpiter caliente y pues afortunadamente hubiera astrónomos que pudiéramos descifrar por qué no había eso. Entonces, una vez que entra en juego esta cuestión de que, bueno, pues los planetas migran, tenemos una idea de cómo se forman, pero migran y después entran en resonancia. Entonces, este tipo de preguntas llevó a los astrónomos a preguntarse, bueno, digamos que ¿cuántos tipos de sistemas planetarios podría formar con esta receta de la formación planetaria más la migración más las resonancias? Esa es una pregunta de astronomía teórica, pero pues la verdad es que las ecuaciones, digamos que este problema es bastante complicado para resolverlo a mano. Por lo tanto, se utilizaron programas de computadora que utilizaron pues justamente la fórmula de formación planetaria a partir de la hipótesis nebular, tomando en cuenta que los planetas migran, cambian de posición y dejan de migrar cuando entran en resonancia. Entonces, estos astrofísicos computacionales echaron a andar los modelos y llegaron a que podían tener 4 arquitecturas posibles de los sistemas planetarios. Entonces, la primera de ellas se llaman sistemas ordenados, es decir, los sistemas contienen planetas rocosos y planetas gigantes, pero los planetas rocosos están siempre cerca de la estrella y los planetas gigantes están lejos de la estrella. Espero que les suene familiar este tipo de sistemas ordenados, pequeños cerca de la estrella y grandes lejos de la estrella. Ahora, está como una posibilidad los que se llaman sistemas antiordenados, es decir, en este caso son los planetas grandotes, los planetas gigantes, los que están cerca de la estrella, mientras que los planetas pequeños son los que están lejos de la estrella. Entonces, a estos sistemas se les conoce como antiordenados. Es el segundo tipo de arquitectura que es posible con la receta que se nos dio. Luego, hay un tercer tipo de sistemas que se llaman sistemas similares. ¿Qué quiere decir esto? Que los planetas son todos del mismo tamaño, ya sea que todos sean gigantes o que todos sean pequeñitos, pero todos tienen que ser del mismo tamaño. Y si son, bueno, más o menos del mismo tamaño, pues no podemos decir que está ordenado o desordenado porque pues todos son iguales y entonces por eso se les llama sistemas similares. Y por último, les dije que había 4 arquitecturas. Por último, pues están los sistemas mezclados, en los que pues el sistema contiene planetas gigantes, planetas rocosos, pero no van en ningún orden en particular. Pueden estar unos más cerca que otros, unos en medio, etcétera. Entonces, estos se llaman sistemas mezclados. Esos son los 4 tipos de arquitecturas que los programas de computadora nos dicen que son físicamente posibles, que si ponemos una nube con la hipótesis nebular, dejamos que los planetas migren, que dejen de migrar por resonancia, entonces podemos tener estas 4 configuraciones de arquitecturas planetarias. Ahora, algo muy interesante de estos programas de computadora es que nos dicen que las 4 arquitecturas no son igualmente probables, que es más fácil, de alguna forma es más fácil formar unas arquitecturas que otras. Entonces, ¿qué nos dicen los programas de computadora? Bueno, nos dicen que los sistemas similares, ¿no?, donde todos los planetas son iguales, deberían de ser el 80% de los sistemas planetarios que vemos allá afuera. El 80% de los sistemas planetarios, según estas simulaciones, deberían de ser sistemas en los que todos los planetas son más o menos del mismo tamaño, ya sea que todos sean grandes o que todos sean pequeñitos, pero todos tienen que ser del mismo tamaño y eso predicen las computadoras que deberían de ser 80%, o sea, la gran mayoría de los sistemas planetarios deberían de ser así. Luego, en segundo lugar, son los sistemas ordenados. Nos dicen las computadoras que los sistemas ordenados, donde los planetas pequeñitos están cerca de la estrella y los planetas grandotes están lejos, deberían de ser el 10% de los sistemas planetarios. Entonces, es bastante menos probable tener un sistema ordenado que un sistema similar. De hecho, pues 8 veces menos probable, ¿no? Bueno, hay un tercer tipo de arquitectura
que son los sistemas mezclados, y esos nos dicen las simulaciones de computadora que deberían de ser un 7%. O sea que, pues bien poquitos de todos los sistemas planetarios deberían de estar mezclados, ¿no? Hay una clara preferencia por los que todos sean iguales, por los similares. En segundo lugar, que sean ordenados. En tercer lugar, que sean mezclados. Y pues obviamente lo que falta para hacer un 100%, los antiordenados, en donde todos los planetas grandotes están cerca de la estrella y todos los planetas pequeñitos están fuera de la estrella o lejos de la estrella, sería nada más el 3% de los sistemas planetarios. Entonces, esto es lo que predicen los programas de computadora después de pues, varios parámetros de modelaje de formación de sistemas planetarios. Ahora, esto es lo que predicen las computadoras. ¿Qué dicen las observaciones? Porque, como decía Lore al principio de la charla, pues hoy en día tenemos más de 5,000 exoplanetas descubiertos y varios de ellos están en sistemas planetarios. Entonces, ¿cómo están arreglados según las observaciones? Bueno, entonces, hace un par de semanas salió este artículo súper interesante. Es como framework, como el marco para la arquitectura de los sistemas exoplanetarios, ¿no? Entonces ahí está el artículo, aquí está el abstract, un poquito de flojera de leerlo, pero lo que es interesante es que tienen un catálogo de 194 planetas que están en 41 sistemas, que tienen al menos 4 miembros, porque si tienen menos de 4 miembros los sistemas, podrían tener 2, pero pues está un poco difícil con tan poquitos números hacer una estadística. Entonces, ellos dijeron, bueno, vamos a agarrar planetas que estén en sistemas que tengan al menos 4 miembros cada sistema. Y entonces aparece en ese artículo esta interesante tabla, en lo importante son, digamos, la primera columna, que es qué sistema estamos hablando, el nombre del sistema. Vean, hasta arriba estamos nosotros, el sistema solar, por cierto, el único que tiene 8 planetas descubiertos, y después, pues los sistemas aquí van descendiendo en cuanto a número de planetas. Entonces tenemos sistemas que tienen 8 planetas. Esta columna de la tabla nos dice la multiplicidad, es decir, cuántos planetas tiene el sistema. Entonces, como les decía, nosotros, sistema solar, tenemos 8, luego el sistema TRAPPIST-1 tiene 7, hay varios que tienen 6 planetas, varios que tienen 5 planetas y muchísimos más que tienen 4 planetas que están descubiertos, ¿no? Entonces, esta es nuestra muestra, y en la tercera columna se nos dice qué tipo de arquitectura tienen, si son ordenados, si son similares, si son mezclados, etcétera. Entonces, vamos a ver cómo se comparan las simulaciones contra las observaciones, ¿no? Entonces, en la primera columna está, pues, qué tipo de arquitectura es, similar, ordenado, mezclado o antiordenado. En esta columna es qué porcentaje predice la simulación por computadora y cuántos sistemas hemos observado de acuerdo al catálogo. Entonces, por ejemplo, para los sistemas similares, acuérdense, la simulación nos había predicho que el 80% de los planetas de los sistemas planetarios, perdón, debían de ser de tipo similar, en el que todos los planetas son del mismo tamaño. Viendo la tabla, son solamente el 60%. Entonces, aquí la simulación, pues como que se fue un poquito para arriba de lo que nos dicen las observaciones. Un poquito, digamos que la volaron un poquito, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa con los sistemas ordenados, que es cuando los planetas pequeños están cerca de la estrella y los planetas grandes están lejos de la estrella. Bueno, las simulaciones nos predecían un 10%, las observaciones contradicen un poco la simulación, nos dice que se quedó corta. 35% de los sistemas que se han observado son ordenados. Entonces, fíjense cómo para los similares se fue para arriba y para los ordenados se fue para abajo, ¿ok? Vamos a ver con los sistemas mezclados. Bueno, la simulación nos predecía que eran un 7% y las observaciones nos dice que son un 5% de los sistemas. ¿Ok? Entonces aquí pues no le fue tan mal, digamos que no fue tan mala la predicción de la simulación con lo que nos muestran las observaciones. Ahora, los que ya hacen cálculo mental muy rápido se darán cuenta que 60 más 35 más 5 ya da 100. Bueno, acuérdense que los antiordenados nos predecían que debían de ser el 3%. Acuérdense, los antiordenados es cuando todos los planetas grandotes están cerca de la estrella y todos los planetas chiquitos están lejos de la estrella.
no se ha observado ningún sistema que sea así. No hay sistema observado que sea antiordenado. La física y las simulaciones por computadora nos dicen que sí son posibles. Son poco probables, pero son posibles. Las observaciones no nos han enseñado ninguno. Ningún sistema planetario ha mostrado ser antiordenado. Entonces, me parecen muy interesantes estos números porque pues creo que, bueno, los modelos por computadora pues son muy fiables y son muy útiles, pero pues no nos están dando lo que las observaciones nos muestran. Ahora, pues como ya muchos de ustedes se dieron cuenta, el sistema solar es un sistema ordenado. Entonces, pues no son los más probables, los más probables y los más abundantes observados son los similares, pero son de los segundos más probables, ¿no? Entonces, el sistema solar es del segundo tipo de arquitectura más común, no es ni de los más comunes ni de los más raros. De hecho, los más raros son los mezclados observados, y los antiordenados no se ha observado ninguno, aunque sí sabemos que las simulaciones nos dicen que son posibles. Son poco probables, pero son posibles. Entonces, otra vez, cuando los astrónomos más viejos especulaban que todos los sistemas planetarios debían de ser como el sistema solar, pues se equivocaron. De hecho, los más comunes, el sistema solar ni siquiera es de los más comunes, es de los segundos más comunes, tampoco es de los más raros, pero pues otra vez como nuestra extrapolación de los cisnes blancos pues es un poquito aventurada, pero bueno, para eso es por eso es el avance tecnológico y la búsqueda de exoplanetas. Ahora, estos números de la tercera columna tampoco nos los podemos tomar como ciertos. No podemos decir que el 60% de los sistemas planetarios sean similares. Lo que debemos decir, el 60% de los sistemas observados. Puede ser que tengamos un sesgo, que por alguna razón sea más fácil para nosotros detectar sistemas similares que sistemas antiordenados, ¿no? Pero entonces no podemos asegurar que estos son los números, digamos, de la naturaleza, sino son los números de lo que nosotros observamos. Si tenemos sesgos en nuestras observaciones, es posible que estos números cambien. Y de hecho se espera que estos números cambien cuando la muestra de sistemas planetarios comience a ser más robusta. Como cuando comience a aumentar, podremos saber qué tanto se acercan a pues, el valor real que se esperaría. Entonces, como nos decía Lore, a la fecha hay alrededor de 5,250 exoplanetas confirmados y hay varios miles que son candidatos, pero aún no están confirmados. O sea, tenemos detecciones, pero pues que no podemos estar todavía seguros de que sean exoplanetas. A lo mejor son otro tipo de señal en los datos. Pero me gustaría que vieran con cuidado este GIF de varios de los sistemas planetarios y los exoplanetas que se han descubierto. Entonces aquí están los planetitas en sus órbitas dando vueltas, pero si se fijan, el sistema solar, vean el sistema solar, en el sistema solar, nada más en la órbita de Mercurio, Venus, Tierra, Marte, de Júpiter, de Saturno, cabrían muchísimos de los exoplanetas, de los sistemas planetarios. Muchos de los sistemas planetarios que hemos descubierto son sistemas donde el planeta está muy cerquitita de la estrella a la que orbitan. Entonces vean el tamaño del sistema solar, aquí cabrían varios de los exoplanetas descubiertos. Entonces pues también juegan un papel otros factores, no es nada más el número de planetas, sino la distancia de los planetas al Sol, etcétera. Entonces es bastante complicado, pero bueno, pues aquí está este bonito GIF. Y pues bueno, el lugar en donde tienen la estatua de Giordano Bruno ahí en Campo dei Fiori es justamente el lugar en el que lo quemaron. A Giordano Bruno, entre otras cosas, y de hecho lo de los planetas alrededor de otras estrellas fue lo de menos, porque si seguimos la cadena de razonamientos de Giordano Bruno, acuérdense, pues el Sol es una estrella, las estrellas tienen planetas, los planetas tienen vida, la vida tiene inteligencia y, por ejemplo, decía Giordano Bruno, pues si Jesús visitó uno de esos planetas, tenía que ir a llevarles el evangelio a todos los demás planetas. Y bueno, dijo una serie de locuras que lo llevaron a la hoguera en el año de 1600. Entonces, aquí en Campo dei Fiori, en donde está la estatua, fue donde fue quemado vivo Giordano Bruno en 1600.
Si uno lee la placa que está aquí, bueno, 9 de junio de 1889, a Bruno, el siglo que él predijo, digamos, el siglo que él predijo es quien le hace esta estatua, aquí donde el fuego ardió. Entonces, pues no se equivocaba Giordano Bruno al pensar que había planetas alrededor de otras estrellas. Y bueno, justamente se le ha reivindicado bastante a Giordano Bruno, y de hecho uno de los observatorios astronómicos aquí en México que son abiertos al público, aquí cerquita en el estado de Querétaro, en Peña de Bernal, se inauguró hace poco el Observatorio Giordano Bruno, así como nuestro Observatorio Clavius, un pequeño observatorio para poder ir a hacer observaciones astronómicas con un cielo definitivamente más bondadoso que el de la Ciudad de México. Entonces, a ver qué día nos lanzamos. Yo no lo conozco, pero hay que lanzarnos a conocer el Observatorio Giordano Bruno en Peña de Bernal. Y bueno, con eso me gustaría terminar mi charla para pasar a la sección de preguntas y comentarios. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir.